¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Disculpen un poquito la tardanza, estaba configurándose el software de la reunión. Bien, vamos a, vamos a trabajar con lo que corresponde a esta semana. Eh, para esto vamos a compartirles la pantalla. Bien, en las semanas anteriores estuvimos trabajando con lo referente al movimiento. Estudiamos el movimiento sin que nos importaran las causas del movimiento. Y ahora entramos a ver en los temas de fuerza y nos vamos a dar cuenta que las fuerzas son las que causan el movimiento. ¿Va? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es responder estas 11 preguntas que están aquí en plataforma. Las van a responder en su cuaderno y me las van a entregar junto con la solución del cuadernillo de trabajo. Ese cuadernillo me lo van a entregar en el tercer parcial y cuenta para la calificación. Entonces deben de venir en ese cuadernillo las 11 respuestas de estas preguntas que están aquí. ¿Okay? Entonces, empezamos con los temas de fuerza. Dejamos a un lado, por así decirlo, y entre comillas, el movimiento. Vamos a ver qué es una fuerza. Entonces, definimos una fuerza, ¿sí? De muchas maneras y muchas personas van a darte definiciones diferentes. Para mí, en lo particular, una fuerza no es más que la interacción energética entre dos cuerpos. ¿Sí? Es una interacción energética entre dos cuerpos. ¿Sí? Entonces, eso es una fuerza. Sin embargo, habrá otras definiciones, ustedes van a buscar otras definiciones, van a encontrar otras definiciones y ustedes tomarán la que se ajuste más a lo que ustedes creen que es una fuerza. ¿Vale? Entonces, para mí es esto, no es más que una interacción entre dos cuerpos. Bien, entonces, en base a lo que acabo de mencionarles, permítanme un segundo. Ok, perdón. En base a lo que acabo de mencionarles, bueno, vamos a ver cómo clasificar esas fuerzas. Hay diferentes tipos de fuerza. Por ejemplo, tenemos las gravitacionales, que son fuerzas de atracción entre dos objetos. Cualquiera, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un objeto muy grande o uno muy pequeño. Entre cualquier par de objetos siempre va a haber una fuerza de atracción. Esto quiere decir que nosotros ejercemos una fuerza de atracción en todos los objetos que están a nuestro alrededor y todos los objetos a nuestro alrededor ejercen una fuerza de atracción hacia nosotros. ¿Sale? Esto no lo notamos porque esas fuerzas son muy pequeñitas, ¿sí? Son imperceptibles, pero existen. Sin embargo, estas fuerzas nos vamos a dar cuenta que son las que mantienen toda la estructura del universo funcionando. Estas fuerzas gravitacionales son las que mantienen a los planetas en las órbitas en que están y a los satélites de los planetas también en las órbitas. Las fuerzas gravitacionales son las que mantienen a la Luna orbitando a la Tierra y que mantienen al sistema Tierra-Luna orbitando alrededor del Sol y así los demás planetas. Entonces, si bien entre objetos muy pequeños, de masa muy pequeña, estas fuerzas gravitacionales son pequeñas, como dependen de la masa, conforme la masa se hace más grande, automáticamente la fuerza gravitacional también se hace mayor, ¿sí? Pero existen en todos los objetos. Tenemos fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Son fuerzas que mantienen a los átomos unidos, a las moléculas, y están causadas por cargas eléctricas. Tenemos fuerzas nucleares, ¿sí? Que se dan precisamente en el núcleo de los átomos. Fuerzas débiles, tenemos muchas clasificaciones de las fuerzas. Sin embargo, solo tenemos dos tipos de fuerza. Una, la fuerza de contacto, y dos, la fuerza a distancia. ¿Vale? Entonces, la fuerza de contacto es aquella que requiere
perdón. Las fuerzas de contacto, la fuerza de contacto es aquella que requiere que los dos cuerpos entren en contacto. Por ejemplo, como cuando pateas un balón, ¿sí? O cuando empujas un carrito. Esas dos fuerzas, esos dos objetos entran en contacto y hay una fuerza que está actuando ahí, ¿vale? Segunda, la fuerza a distancia. La fuerza a distancia no necesita que los objetos en cuestión entren en contacto. Por ejemplo, las fuerzas gravitacionales que hablábamos. Entonces, no se necesita que la Luna entre en contacto con la Tierra para que exista una fuerza. Hay una fuerza gravitacional que mantiene a la Luna orbitando a la Tierra. No hay contacto, por lo tanto es fuerza a distancia. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿con qué unidades vamos a medir la fuerza? Bueno, vamos a comenzar con esto que dice, en el sistema internacional, déjenme lo hago más grande inclusive. En el sistema internacional se utiliza el Newton como unidad de fuerza. ¿Sí? El Newton es o depende de las siguientes unidades: kilogramos por metro entre segundos al cuadrado. Estas son las unidades que nosotros al encontrarlas formamos los newton. Un newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, en el sistema internacional vamos a utilizar los newtons para medir las fuerzas como unidades. En el sistema CGS, que es el centímetro gramo segundo, vamos a utilizar una unidad que se llama DINA, D-I-N-A, DINA. ¿Sí? CGS, las unidades de fuerza se llaman DINA y dependen de gramos centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Ahora, si se fijan aquí, viene un tema a continuación que dice masa y peso. Te voy a decir por qué. ¿Sí? Porque nosotros acostumbramos a medir el peso en kilogramos. Es decir, cuando tú te subes a una báscula y alguien te dice, ¿cuánto pesaste? Tú le dices, yo peso 76 kilogramos. ¿Sí? En realidad, lo que tú estás midiendo en esa báscula no es tu peso. Tú no pesas 76 kilos. Tú no pesas 50 kilogramos. Tú no pesas 48 kilogramos. No pesas 60 kilogramos. Lo que está midiendo la báscula es tu masa. Las básculas miden masa. Entonces, ¿sí? Cuando nosotros compramos fruta o tortillas y pedimos 1 kilogramo de tortilla, no estamos pidiendo el peso de la tortilla, estamos pidiendo la masa de la tortilla, que no es lo mismo que la masa de tortilla, conste, la masa de las tortillas. ¿Okay? Cuando pedimos 1 kilogramo de manzanas en la frutería, no estamos pidiendo el peso de las manzanas, estamos pidiendo la masa de las manzanas. ¿Sí? Desde el punto de vista de la física, así es como funciona. ¿Sí? Permítanme un segundo. Perdón. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Sí? Medimos el peso en kilogramos, pero no es cierto, los kilogramos son unidades de masa. Entonces, para esta situación de la costumbre de medir el peso en kilogramos, los físicos tuvieron que añadir una unidad que se llama kilogramo fuerza. ¿Sí? Kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza, chicos, ¿sí? Equivale a 9.81 newtons. Un kilogramo fuerza equivale a 9.81 newtons. ¿Sí? Los kilogramos de masa no son equivalentes a los newtons de ninguna manera, porque esos kilogramos miden masa. Para que haya una equivalencia entre newtons, debe decir kilogramos fuerza. ¿Sí? Kilogramos fuerza. Entonces, lo que tú pides en la tortillería son kilogramos fuerza de tortillas, kilogramos fuerza de manzanas. Cuando tú mides tu peso son kilogramos fuerza.
¿sí? 76 kilogramos fuerza. Pero esto es más que por nada por costumbre. Por la costumbre se tuvo que inventar esta unidad, ¿sí? De manera que entonces el kilogramo fuerza es igual a 9.81 newtons. Ahora vamos a ver por qué es importante esto del kilogramo fuerza y los 9.81 newtons. Y por qué al final nosotros no nos vamos a dedicar a medir kilogramos fuerza, sino que los kilogramos los vamos a relacionar con la masa. Bien, ahora sí, fíjate bien, el peso de un objeto, ¿sí?, representa la acción de la aceleración gravitacional sobre la masa del objeto. El peso representa la acción de la aceleración gravitacional sobre la masa del objeto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el peso de un objeto es igual a la interacción de su masa con la aceleración de la gravedad. La masa la medimos en kilogramos. La gravedad la medimos en metros sobre segundo al cuadrado. Si yo multiplico la masa por la aceleración de la gravedad, voy a obtener el peso de los objetos. Y voy a tener kilogramos de masa por metros sobre segundo al cuadrado de la aceleración. Entonces el peso es una fuerza y esa fuerza depende de multiplicar la masa de los objetos por la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto vale el promedio de la aceleración de la gravedad? Habíamos comentado que íbamos a considerar que la gravedad valía 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico un kilogramo de masa por la aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, voy a obtener 9.81 kilogramo metros sobre segundo al cuadrado, es decir, 9.81 newtons. Entonces, si yo multiplico masa en kilogramos por aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, voy a obtener newtons. ¿Sale? Un kilogramo de masa por la aceleración de la gravedad me va a dar 9.81 newtons. Y ahora veamos la equivalencia que teníamos antes. Un kilogramo fuerza es igual a 9.81 newtons. Es lo mismo. Lo cual indica que los kilogramos fuerza no son más que un invento. ¿Sale? Los 9.81 newtons salen de multiplicar un kilogramo de masa por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, chicos, nosotros vamos a considerar, cada que veamos kilogramos, vamos a considerar masa. Las básculas miden masa. Si tú quieres saber tu peso, multiplica lo que midas en la báscula por 9.81 y vas a tener tu peso. ¿Sale? Entonces, si tú tienes una masa de 50 kilogramos en la báscula, multiplícalo por 9.81 y vas a encontrar tu peso. Ese va a ser tu peso en newtons, unidades de fuerza del sistema internacional. Entonces, no nos confundamos con los kilogramos. Los kilogramos no miden peso. Los kilogramos miden masa. Cuando quieras el peso, multiplícalo por la gravedad. ¿Ok? Ahora, ya que vimos esto, veamos las tres leyes de Newton relacionadas con la mecánica, para entender cómo existe una relación, cómo es que existe una relación entre las fuerzas y el movimiento. ¿Sí? Cuando empezamos esta sesión les dije, las fuerzas causan movimiento. Entonces vamos a ver esta ley de la inercia. Isaac Newton, ¿sí?, dijo, después de hacer sus estudios, ¿sí?, dijo lo siguiente, se dio cuenta de lo siguiente. Dijo, todo objeto se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Fíjate bien, movimiento sin que cambie la velocidad, sin que haya aceleración, sin nada de eso.
¿sí? Todo objeto se mantiene en su estado de reposo, detenido, o de movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir esto que para que haya movimiento o deje de haberlo, se necesitan fuerzas. ¿Vale? Entonces, ahí está la relación que tenemos entre el movimiento y la fuerza. Todo objeto se mantiene en reposo o se mantiene en movimiento hasta que una fuerza, ¿sí?, lo detenga. Bueno, en primer caso, lo ponga en movimiento si está en reposo, o detenga el objeto si el objeto está en movimiento. Entonces necesitamos las fuerzas. Y esto, primera ley, se llama ley de la inercia. ¿Sí? Un objeto se va a seguir moviendo hasta que haya una fuerza que lo detenga. ¿Por qué entonces existe la aceleración y la desaceleración? Porque existen fuerzas que hacen que los objetos aumenten la velocidad o disminuyan la velocidad. ¿Sí? Por eso es difícil tener un movimiento de velocidad constante como el rectilíneo uniforme. Es prácticamente imposible. Porque una vez que el objeto se pone en movimiento, van a existir fuerzas que lo obligarán o a que aumente su velocidad o a que la disminuya. ¿Sí? Las vamos a ver más adelante. Una de esas fuerzas se llama fricción. La fricción hace que los objetos se detengan. Entonces, esa fuerza de fricción se opone al movimiento rectilíneo uniforme del objeto y lo va a detener, lo va a llevar al reposo. Si tú necesitas que un objeto salga del reposo, tendrás que aplicarle una fuerza. Y entonces se pondrá en movimiento donde va a interactuar con otras fuerzas que van a tender a hacer que el objeto se detenga. Tú lo pones en movimiento con una fuerza y va a haber otras fuerzas que lo van a ir deteniendo. Así es como funciona en la realidad este asunto. Esta es la primera ley de la inercia. Entonces, por ejemplo, aquí te ponen ejemplos de un jinete y un caballo. El caballo va con una velocidad, el jinete, como está montado en el caballo, va a la misma velocidad del caballo, pero como no están pegados, una vez que el caballo se detiene, el jinete sale volando. ¿Sí? Esa es la ley de la inercia. ¿Sí? Todo objeto mantiene su estado de movimiento o de reposo hasta que una fuerza lo obliga a salir de ese estado. ¿Okay? Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton es una ley muy importante que nosotros vamos a necesitar y aprovechar, porque de aquí vamos a fundamentar esa relación entre las fuerzas y el movimiento. ¿Sí? Y quiere decir lo siguiente: cuando cambia la velocidad de un objeto por unidad de tiempo, se crea o se genera la aceleración. Así, una fuerza desequilibrada produce una aceleración. Entonces, una fuerza produce movimiento. La fuerza produce aceleración, ¿sí? O desaceleración, según el caso. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Esto significa lo siguiente, chicos. Al final, que la fuerza es igual a la masa de los objetos por la aceleración que llevan los objetos. Esa es la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, si un objeto tiene una masa de 1 kilogramo y la aceleramos a 5 metros sobre segundo al cuadrado, cuando lo multipliquemos obtendremos una fuerza de 5 newtons. ¿Sí? 1 kilogramo por 5 metros sobre segundo al cuadrado me va a dar 5 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, es decir, 5 newtons. Entonces, fuerza es masa por aceleración. Si nosotros cambiamos esta aceleración por g, que es la gravedad, y multiplicamos masa por gravedad, vamos a obtener una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Ya la vimos acá. Esa fuerza se llama peso. Entonces, el peso, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es masa por gravedad. El peso es una fuerza y las fuerzas son vectores. Las fuerzas son vectoriales, por lo tanto, esas fuerzas van a tener componentes en X, componentes en Y, y
vamos a trabajar como si fueran sistemas de vectores. ¿Va? Permítanme un segundo. Perdón, nuevamente, mil disculpas. Vamos con la última de las leyes de Newton, la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Esta ley nos dice que ya que hay interacciones entre los objetos, ¿sí?, a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, en la misma dirección y en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú le aplicas fuerza a un objeto, ese objeto te va a regresar esa misma fuerza, o bueno, no esa misma fuerza, sino una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues simplemente cuando tú estás parado, tú estás ejerciendo tu peso sobre el piso. ¿Sale? Tu peso, tu cuerpo entra en contacto con el piso y tú ejerces tu peso sobre el piso. ¿Por qué no te hundes? Pues porque el piso te está regresando una fuerza de la misma magnitud que tu peso, pero en sentido contrario. Si tu peso va hacia abajo, el piso ejerce una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Y cuando tenemos contacto entre dos objetos, se genera lo que se llama una fuerza normal. Esa fuerza normal es la que se opone a la fuerza del que está originalmente aplicando un objeto. Entonces, si tú te paras, tu peso es la fuerza que tú le aplicas al piso y la fuerza normal del piso va en sentido contrario para mantenernos en equilibrio. Por lo tanto, esta ley de acción y reacción se refiere a mantener el equilibrio, es decir, que la suma de las fuerzas que existen en un sistema valgan cero. ¿Sí? Que la suma de fuerzas que hay en un sistema valga cero. ¿Sí? Es decir, que el sistema se encuentra en reposo. A eso se refiere esta ley de acción y reacción. ¿Sí? Entonces, cuando un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, refiriéndose al objeto B, reacciona sobre el A ejerciendo una fuerza de la misma intensidad y dirección, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando tú empujas un auto, ¿sí?, cuando tú quieres empujar un auto, tú ejerces una fuerza sobre él. Si tú no puedes mover al carro, ¿sí?, ¿qué va a suceder? De repente te vas a dar cuenta que si no lo puedes mover, se te van a empezar a resbalar los zapatos. Te vas a empezar a resbalar. ¿Por qué? Porque así como tú le estás aplicando fuerza al carro para moverlo, el carro te está regresando esa misma fuerza. Y como tú no tienes la posibilidad de moverlo porque no estás aplicando suficiente fuerza, el sistema está en reposo. ¿Sí? Entonces tú te empiezas a resbalar porque no puedes mover el carro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando este asunto se rompe? ¿Qué pasa cuando la fuerza que tú ejerces es mayor que la que te regresa al carro? Cuando la fuerza que tú aplicas es mayor a la que te regresa el carro se empieza a mover. ¿Sí? Entonces hay una acción y hay una reacción. ¿Sí? En el momento en que una de las fuerzas es mayor, ¿sí?, cuando la fuerza de aplicación es mayor que la reacción, es cuando tenemos movimiento. ¿Sí? Cuando tenemos movimiento, primera ley de Newton. Cuando estamos en equilibrio, cuando la fuerza que tú aplicas es la misma que te regresa el objeto, entonces estamos en equilibrio. ¿Ok? Entonces, la tercera ley de Newton se refiere al equilibrio de los sistemas de fuerza. Para que el equilibrio se dé, ya lo dije, la suma de las fuerzas debe ser igual a cero para que el objeto o los objetos no se muevan. ¿Okay? Estas son las tres leyes de Newton. Les voy a pedir que vean estos videos para que comprendan sobre todo la ley de acción y reacción. Aquí en este caso está muy clara la ley de acción y reacción. Pero vean los videos porque les va a esclarecer mucho acerca de las fuerzas y de las leyes de Newton. ¿Sí? Porque ustedes van a hacer lo siguiente. Aquí hay ciertos ejercicios resueltos de las leyes de Newton. Es importante que vean, que abran el archivo y revisen. Son preguntas abiertas, prácticamente no son problemas de solución, ¿sí? Son problemas planteados y
y con respuestas muy claras. Revísalas para que comprendas las leyes de Newton. ¿Qué sí es lo que vas a hacer? Bueno, lo que van a hacer es un cartel. Esa sí es la tarea. ¿Sí? Déjenme se las activo aquí. ¿Sí? Dice, elaborarán en equipo un cartel. Un cartel que explique las leyes de Newton. Con base en los videos. ¿Cuáles videos? Los que están aquí en plataforma. ¿Vale? Más todos los videos que tú puedas encontrar. Y toda la teoría que tú puedas encontrar acerca de las 3 leyes de Newton. ¿Ok? Con eso, en equipo van a elaborar un cartel que explique las 3 leyes de Newton. ¿Ok? Un cartel lo van a subir, es en equipo. ¿Sí? Tienen hasta el... Vamos a ver. Aquí dice... Tienen hasta el jueves para entregar el cartel. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea que van a realizar esta semana, chicos. No van a tener más tarea. Esta es la tarea de esta semana. ¿Sí? Porque la próxima semana, chamacos, que ya vamos a empezar a ver fuerzas más, más a fondo. Pero también la próxima semana tienen su segundo parcial. Ya tienen el segundo examen parcial. Entonces, para que se pongan al tiro con los temas que son movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme, tiro vertical, caída libre, tiro parabólico. Esos son los temas del segundo parcial. MRUA, movimiento circular uniforme, tiro vertical, caída libre, tiro parabólico. ¿Vale? Entonces la próxima semana van a tener su examen. Obviamente es en hora de clase. ¿Sí? Ustedes tienen que checar en plataforma. Y si no, yo el martes les digo cuándo es el examen. Que ahorita no tengo el horario a la mano, pero deberá ser por ahí de miércoles o jueves a más tardar. ¿Sí? No recuerdo exactamente. ¿Sí? O voy a ver si abro si abro el examen de manera que quede abierto durante, no sé, 2-3 días, pero cuando tú entres a resolver el examen solo vas a tener un tiempo específico para resolverlo. O sea que una vez entrando lo tienes que terminar. ¿Vale? Entonces, y de esa manera yo te puedo dar a lo mejor desde el martes de la próxima semana hasta el jueves o miércoles en la noche para que tú resuelvas el examen. Tú decides a qué hora, pero vas a tener tiempo específico para resolverlo. Terminado ese tiempo, terminó tu examen a la hora que tú lo quieras hacer. Puede ser esa la opción o puede ser que sea a hora de clase, todavía no lo decido. ¿Va? Entonces, para que estén enterados que tienen examen la próxima semana. Y además vamos a tener clase, vamos a tener sesión. O sea, la sesión del martes es de clase y el examen va a ser en otro día. ¿Sí? Para que por favor se preparen al respecto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí? Esta semana es básicamente teoría. Hay que hacer un cartel en equipo. No creo que les vaya a costar mucho trabajo. Y váyanse preparando para el examen. Cualquier duda que tengan acerca de los temas que vimos anteriormente, pues échenme un grito ahí al Messenger y lo trabajamos. ¿Sí? Si tienen alguna duda del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, del tiro vertical, del tiro parabólico, ahí me preguntan por el Messenger para poder explicarles o tratar de explicarles lo mejor posible. ¿Preguntas o dudas, chicos, al respecto? Sí. Las preguntas que nos dijo van a ir ahí contestadas en el cuadernillo. Sí, las 11 preguntas, Había dicho. las 11 preguntas que te di al principio, sí van en el cuadernillo, correcto. A ver, déjamelos. Acá van, aquí están, estas 11. No si estás resolviendo tú el cuadernillo directamente sobre el cuadernillo, respóndelas en la libreta y cuando me mandes el cuadernillo le anexas la imagen de las respuestas. Si el cuadernillo lo resuelven en un cuaderno, pues ahí ponen las preguntas y sus respuestas. Sí, ahí mismo en el cuadernillo. Es correcto. Sí, forman parte del cuadernillo.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada, nada. Ok. Pónganse, por favor, a estudiar, a repasar los temas que les dije para el examen. Cualquier duda al Messenger, chicos. Los espero el próximo martes. Y pues que les vaya bien, cuídense, échenle muchas ganas a la semana. Nos estaremos escuchando próximamente. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.